La primera sesión esta noche es como un resumen de todo el Antiguo Testamento y se llama El Plan de Dios para los Siglos. Entonces, comenzamos de una vez. El Plan de Dios para los Siglos. Una forma de alfabetismo bíblico abunda. Y este autor dice, es muy común este alfabetismo bíblico. Este autor, Richard Foster, dice me refiero a nuestra miopía o corto de vista bíblica. Nos hace falta una cosmovisión, una visión, una vista de todo lo entero de la Biblia, de la palabra de Dios. Y conocemos historias, pero a veces nos falta un entendimiento de cómo la Biblia es una sola historia, un solo Dios, un plan A desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando estamos aprendiendo a manejar, nos toca aprender no mirar ahí mismo frente al carro. Nos toca mirar más allá, agarrar todo lo que está pasando. O si no, no vamos a poder manejar bien y vamos a causar muchos problemas. Y eso es lo que pasa muchas veces en este mundo en cuanto a la comunicación que tenemos de Dios en la Biblia. El reino eterno de Dios, eso va a ser el tema de esta sesión. Vamos a ver aquí que nuestro Dios es soberano. Soberano sobre todo lo que existe, la tierra, los cielos, todo el universo, todos los individuos, las circunstancias y sobre todo todas las naciones. En Salmos 10:16 dice, Yahvé es rey eternamente para siempre. Y encontramos ese tema por toda la Biblia. El reino de Dios es eterno. El hecho de que Él es gobernador, es rey, comienza desde la eternidad pasada y sigue hasta la eternidad futura. Él es el Dios vivo y el Rey eterno, dice Jeremías 10:10. El reino de Dios es universal. No hay nada que está fuera de la soberanía y el reino de Dios. Salmos 103:19. Su reino domina sobre todo. Salmos 103:19. El Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Y a veces nos gusta usar las palabras en hebrea, pero ¿qué quiere decir la palabra todo en hebreo? Todo lo que existe, desde la galaxia más lejos hasta los microbios que encontramos en la Tierra. Él es soberano, Él es rey sobre todo lo que existe. Pero encontramos un problema aquí en esta tierra. Tenemos otro reino que realmente no es el reino de Dios, el reino falso de Satanás. Un reino temporal, un reino que desafía el reino de Dios. Encontramos en la Biblia un ser que se llama Satanás, encontramos su caída. Y encontramos en esta tierra el reino de Satanás sobre la sociedad, sobre las naciones. En 2 Corintios 4:4 dice que Él es el Dios de este mundo, unos términos aplicados a Él. También en Efesios 2:2, Él es el príncipe de la potestad del aire. Y también encontramos en la Biblia los súbditos de Satanás. Hay gente que le están siguiendo y parece que es un rey sobre ellos. La verdad es que Él no es rey verdadero sobre nada y nadie. En Génesis, cuando Dios hizo el hombre y la mujer, el mandato de Dios fue claro. El primer mandato que encontramos en la Biblia
Dice, del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. ¿Y por qué lo puso ahí? Eso es la pregunta de los siglos. Y tenemos muchos intentos de contestar esa pregunta, ¿por qué? ¿Por qué lo hizo? Y una de las preguntas puede ser que él quería mostrar su grandeza en la cara del desafío de los seres que él mismo hizo. Puede ser otras preguntas también. Y ese desafío resultó en la muerte de Adán. Pecó y murió. Del mismo día que pecó, murió. Y ahí encontramos el significado más grande de la palabra muerte. Es que fue separado de Dios. El significado de la muerte realmente es separación de Dios. Nosotros pensamos solamente en lo físico, pero realmente el significado más importante es la separación de Dios. Y Romanos 5:2 dice, como consecuencia del pecado de un solo hombre, la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Eso es la consecuencia que tenemos entre nosotros ahora mismo. Y ahora encontramos un desastre. Se ve todos los días en nuestra sociedad, nuestros países, nuestras ciudades y muchas veces en la familia. De una vez en Génesis encontramos que la autoridad del reino de Dios ha sido desafiada, cuestionada primeramente por Satanás y ahí mismo en la conversación entre él y Adán. El hombre ha caído en pecado, el mundo está en plena rebelión contra Dios y sentimos las consecuencias de esas acciones de la rebelión contra Dios. Entonces, el plan de Dios. Dios, respondiendo en su gracia, de una vez Dios inició un plan de 3 partes. Porque comenzando con Adán, el reino de Dios ya estaba establecido antes del pecado. Y cayó, y ahí encontramos el desafío al reino de Dios. Un plan de 3 partes, un plan redentor, un plan para redimir al hombre. Desde Génesis capítulo 3 encontramos eso, vamos a verlo más adelante. Comenzó el plan de establecer otra vez el reino, a reclamar su reino sobre la misma tierra, lo cual no sentimos, no vemos todavía, pero el plan inició desde Génesis. También inició un plan para juzgar el pecado. Y lo está haciendo y lo va a hacer y lo va a acabar. Y ese plan comenzó desde Génesis. La obra redentora de Dios, en la sabiduría de Dios, sabiduría infinita de Dios, no solamente permitió la caída de la humanidad en el pecado, sino que también proveyó una salvación suficiente para toda la gente. Y eso es lo que vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Y yo digo, plan A comenzó en Génesis y plan A termina en Apocalipsis. No tenemos un Dios que empezó un plan y no funcionó y después cambió. No, es el mismo plan que comenzó desde Génesis. No tenemos un Dios del Antiguo Testamento y después otro Dios del Nuevo Testamento. No tenemos un Dios de la ley y después un Dios de la gracia. Tenemos un solo Dios, comenzó un plan de Génesis y lo va a cumplir en Apocalipsis, en el futuro todavía. En la promesa de Dios a Noé, tenemos la primera ilustración del plan de Dios de manera grande. Las aguas de la inundación de la ira de Dios. Dios tiene que juzgar el pecado. Lo va a hacer, no lo puede negar, pasar por alto. Tiene que juzgar porque es un Dios justo. Pero la ira fue detenido por una promesa, la promesa de Dios a Noé.
que no voy a volver otra vez a borrar la raza humana de la tierra con agua. Y al final, en la culminación de su plan, la ira de Dios fue derramada en la persona de Jesucristo. Y durante el Antiguo Testamento, Dios dio ilustraciones para poner en vivo su plan desde el Antiguo Testamento. Y encontramos en el tabernáculo, en los sacerdotes, en los sacrificios, la ilustración de la redención de Dios, la provisión de Dios y la expiación o el sacrificio sustitutivo. Se ve desde antes del tabernáculo realmente, pero una ilustración muy clara. Y todos esos sacrificios apuntaban a una necesidad, que el pecado requiere la muerte. Y así encontramos en toda la Biblia. Pero también vemos ahí que no fue suficiente una ilustración que indicaba otra cosa, que Dios iba a proveer en el futuro. Anticipaba la venida de un sustituto pero completo, porque los animales el sacrificio de los animales no pueden quitar por completo el pecado del hombre. Y encontramos que los sacrificios fueron ofrecidos año tras año, pero Dios iba a proveer un solo sacrificio por toda la eternidad. El tabernáculo indica todos esos detalles, lo que encontramos en el Antiguo Testamento. Entonces, el plan de Dios expuesto en el Antiguo Testamento, ya lo entendemos de Efesios, capítulo 2, que el plan para la salvación está hecho completo en la persona de Jesucristo. Ese plan es, por gracia han sido salvados, pero eso comenzó en el Antiguo Testamento. Por medio de la fe, también comenzó en el Antiguo Testamento. Ilustraciones tras ilustraciones. En Hebreos encontramos todos los ejemplos de la fe de muchas personas, pero todas esas personas encontramos en el Antiguo Testamento. Y por la sangre de Cristo es el sacrificio final. Pero la ilustración viene del Antiguo Testamento, de la salvación por la sangre. En el Antiguo Testamento, de los animales. Entonces, ¿hay otro medio de salvación bajo el pacto antiguo? ¿Otro medio diferente que el pacto nuevo? ¿Otro medio? La verdad es que de ninguna manera. Es el mismo medio de la salvación. Siempre nos salva por la gracia. La época de la gracia comenzó despuesito del pecado de Adán, a través de la fe, basado en la sangre, porque tiene que haber consecuencias por el pecado, y eso es la muerte de alguien, de nosotros, animales, pero para nosotros creyentes, la muerte de Cristo es nuestro sacrificio. Pero la salvación siempre ha llegado a nosotros por el mismo medio. Gracia a través de la fe, basado en la sangre. Y ahí entra otra pregunta, ¿qué tal las obras? Y casi quité esta pantalla de la enseñanza porque puede causar confusión. La salvación no es por fe y obras, pero lo que encontramos de nuestro Dios, cuando ponemos la fe en Él obra en nosotros para producir obras, el fruto de la salvación. Pero para entrar al cielo, para arreglar la relación con Dios, es la fe más absolutamente nada. Después sigue las obras, después de ser salvo. Y eso esa salvación se encuentra en la provisión de la expiación, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él dijo, fue terminado toda esa obra, cuando Él dijo a su Padre,
¿por qué me has abandonado? Y eso refleja la actitud que Dios tiene hacia el pecado. Abandona, tiene que dar la espalda. Y Jesús dijo antesito de morir, consumado es. Toda la obra para nuestra salvación se encuentra ya completo ahí mismo en ese momento. Las obras vienen después. Las obras no entran en ese momento, porque confiamos 100% en la obra de una sola persona. Y ya sabemos quién es, Jesucristo. El pacto nuevo está promulgado, está iniciado con la persona de Jesucristo. Y ese momento amplifica y confirma la bendición que encontramos en Génesis. Confirma la promesa del pacto con Abraham. Te voy a bendecir, te voy a dar, te voy a ser una nación grande y te voy a hacer una bendición a todas las naciones. Eso fue una promesa, un pacto, sí, y eterno. La única respuesta que Abraham tuvo fue decirle a Dios, Señor, yo te creo. Y Dios lo justificó, porque respondió por fe. No había hecho nada en ese momento. Y eso fue antes de la ley. Fue promulgado basado en la muerte de Cristo. Abraham estaba mirando hacia el futuro, pero por la fe fue salvo. Pero más adelante alguien vino, hizo la obra para borrar su pecado. Entonces la obra del reino de Dios. Dios está trabajando para reafirmar su soberanía en la tierra donde su dominio ha sido cuestionado, desafiado, puesto en duda. Eso es lo que hizo nuestro enemigo Satanás, lo puso en duda. Dios realmente dijo, ¿acaso sí va a haber consecuencias? ¿Estás seguro? No, él no quería decir lo que dijo Adán, él quería decir otra cosa. Eso es lo que estaba haciendo nuestro enemigo Satanás. Esta obra se puede llamar, lo que Dios está haciendo, el reino teocrático. En el principio, en el jardín, estableció ese reino teocrático. Teocrático quiere decir que Dios es el líder, Dios es el gobernador, Dios es el presidente, Dios es el rey. No hay elecciones en el gobierno de Dios. Él es rey, Él es creador, el autor de todo lo que existe. Y hay tres elementos esenciales involucrados en el reino de Dios. La gente de Dios, y eso vemos en el Antiguo y el Nuevo Testamento. La casa de Dios también en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y todo eso bajo el reino de Dios. Donde Dios gobierna, donde Dios manda, donde los súbditos se someten al gobierno de nuestro Dios. Yo no he experimentado eso todavía, donde todo el mundo se somete a la autoridad de nuestro Dios. Pero eso realmente es el reino de Dios. Tiene gente, tiene un lugar y todo eso se somete a Dios. En el Antiguo Testamento encontramos eso, señales de ese reino, en los profetas, los sacerdotes y en los reyes. Pero sin duda no lo encontramos ahí de manera perfecta. Y ahora en el Nuevo Testamento, en la época donde vivimos nosotros, encontramos señales de ese reino por la iglesia, por los pastores y por los ancianos. Esa autoridad ha sido pasado, pero todavía no se ve de manera perfecta. En el principio era perfecto y bueno con Adán y Eva antes de la entrada del pecado. Entonces, la promesa del reino encontramos desde Génesis, cuando el Señor habló con Abraham
dijo que te voy a bendecir, te voy a hacer una nación y te voy a hacer una bendición a todas las naciones. Y realmente la culminación, la forma completa se encuentra cuando Cristo viene a reinar en la tierra. Pero encontramos eso, esa promesa del reino de Dios, el reino teocrático. Encontramos la promesa y los principios en el Antiguo Testamento, comenzando desde Génesis 2. También encontramos esa promesa de la tierra que fue hecha a Abraham en Deuteronomio, a que le va a hacer una nación, repetido en 2 Samuel, el capítulo 7, y la bendición que la descendencia de Abraham va a hacer a todo el mundo, la encontramos en Jeremías. En Jeremías el pacto nuevo. Lo tenemos prefigurado en la promesa que Dios dio a David, que le iba a hacer una casa eterna, un trono eterno y un reino eterno. Esa fue la promesa que dio a David. Y todo ese reino ha sido comunicado por promesas, no por el valor de los seres humanos, por la fidelidad de Dios, por su promesa recibida por la gente que responden, Señor, yo te creo. Si tú lo dices, yo te creo. La única respuesta que agrada a Dios. Y después el cambio de vida viene. Pero el inicio es, Señor, yo te creo. Si tú lo dices, te creo. Y si lo creo, la única verdad después es, lo sigo. Si de verdad lo creo en la mente y el corazón. Entonces el reino de Cristo, el reino teocrático, el reino de Dios, fue presentado en el ministerio de Jesucristo. Fue anunciado en el ministerio de Juan el Bautista, pero fue ofrecido. Jesús dijo en Mateo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Aparentemente Jesús estaba ofreciendo el reino aquí mismo en la tierra. Eso es lo que Dios está haciendo. Claro que Dios sabe en toda su soberanía que ellos no lo iban a recibir, pero Jesús fue el rey prometido, sentado sobre el trono de David, según la promesa que Dios dio al rey David. Desafortunadamente, el reino fue rechazado por los judíos, por la nación que Dios escogió. Y se expresa en Mateo 12, expulsa a los demonios. Eso es lo que dijeron a Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador, el Mesías prometido y el Creador de todo lo que existe. Es lo que ellos dijeron a él. Expulsa a los demonios por el poder de Satanás. ¿En serio? ¿Eso es lo que está diciendo a Jesús? Fue rechazado, pero en su cara. El que fue creado, hablando a su creador de esa manera, rechazado. Entonces, la culminación del reino se retrasó. Que no se cumplió en la tierra en ese momento. Y como Israel no aceptó su rey, el reino sería pospuesto aquí en la tierra. Y lo dice ahí en Lucas 19. Lucas 19 dice, estando ellos oyendo estas cosas, Jesús continuó diciendo una parábola, porque él estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. Eso es lo que anhelaba los discípulos, pero todavía no. Todavía no, el reino de Cristo no iba a comenzar de manera vista, sentida aquí en la tierra. Pospuesto el reino de Dios. Qué lástima que rechazaron
a su Mesías. Entonces, el reino realizado en el regreso de Cristo, Apocalipsis 20, se va a realizar. El reino de Cristo se va a ver, se va a sentir en la tierra. Así como está la tierra ahora, pero Cristo va a ser el rey, el gobernador, y no va a haber elecciones. Gloria a Dios. No hay que luchar con eso. Cristo va a ser el rey. Y después de juzgar las naciones, Jesús regresará a establecer el gobierno de su reino y Él reinará el mundo por 1000 años. Por 1000 años Él va a estar aquí en la tierra, el rey. Pero una pregunta, ¿existe hoy mismo el reino de Dios en alguna forma o de alguna manera? Hay mucho debate sobre ese reino, que si ya está o si viene adelante todavía. ¿Existe el reino de Dios ahora? Hay algunos puntos de vista sobre esa doctrina. Uno dice solamente en el futuro y se expresa en esos versículos que están en la pantalla. Y cuando Jesús dijo, aquel día cuando el reino de mi Padre, hablando del futuro. Esas son las palabras de Jesús. Aquel día cuando lo bebo de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Y en Lucas, que ya leí, 19:11, ellos pensaban que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro, pero encontraron, y lo vemos en Hechos, encontraron que todavía no. No les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado, porque estaban preguntando, ¿viene el reino ahora? ¿Va a establecerlo ahora mismo aquí en Jerusalén? Eso es lo que anhelaban. También hay comentarios en Lucas 17, versículo 20-21. El reino de Dios no viene con señales visibles. Entonces hay una otra manera de expresarlo. El reino de Dios está entre ustedes, dijo Jesús en Lucas. Y en Juan 3:3, Jesús les contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso implica, el que sí nace de nuevo va a ver el reino de Dios. En Colosenses 1:13, porque Él nos libró del dominio. Soy libre del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Eso implica que yo ya estoy en el reino. Entonces, con todo eso, el reino está en el presente y en el futuro. De alguna manera, por lo menos. El orden del reino se ha inaugurado, pero no se ha consumado. El reino de Dios está en nosotros. Dios reina en nosotros ahora. Pues eso es mi anhelo. Y dice que sí, porque ha puesto su espíritu, el rey que es rey también, dentro de cada uno de nosotros. Y de esa forma, el reino sí está presente. El reino ya está, pero todavía no. Y hay alguna doctrina que dice que Cristo reina ahora mismo porque está en la iglesia. Y yo digo y eso es el reino ya consumado, eso es el reino de Cristo en la tierra. Yo digo que si es así, la iglesia no está haciendo un buen trabajo. Y yo creo que en mi corazón sí está el reino de Dios, pero todavía Cristo no reina sobre la tierra, sobre la sociedad, sobre las naciones. Todavía eso viene en el futuro. Hay un reino en el siglo presente, pues dentro de mí, dentro de alguna forma, dentro de la iglesia, entre los creyentes en Cristo, Dios reina, nos está guiando. Le decimos, el único rey, mi Dios, mi Salvador, le seguimos. El lugar de Dios es
La gente de Dios, los creyentes, la iglesia, el lugar de Dios, el cuerpo de Cristo. No es ningún edificio como el Antiguo Testamento. No es un templo. La iglesia, el edificio que llamamos la iglesia, ese edificio no es la iglesia. La iglesia somos nosotros. Somos el cuerpo de Cristo. Eso es el lugar de Dios ahora en la tierra. El reino de Dios por Cristo y sus pastores o los ancianos. Así, de esa manera se ve la autoridad de Dios, del reino de Dios en la tierra. Pero todavía viene algo más. Gloria a Dios, que venga el Señor Jesucristo. El reino de Dios es una realidad espiritual que se va a realizar en forma física. Ahora es una realidad espiritual en nuestras vidas. Amén. Pero se va a realizar en una forma que se ve, en una forma que todo el mundo va a reconocer. Y no va a haber opciones. Él va a ser rey en esta tierra. Todavía es rey en mí. Ahora es rey en mi corazón. Pero va a haber algo en el futuro. El plan que Dios comenzó desde Génesis. El reino de Dios. Ahora sentimos las sombras, la iglesia. Y vamos a seguir en el plan de Dios. En el futuro encontramos en la Biblia que va a haber una tribulación, milenio y la eternidad. Y eso no va a ser por creer. Vamos a verlo. Vamos a sentirlo. Fue rechazado por los judíos, recibido por la iglesia, pero todavía en el futuro Dios va a usar la nación escogida del Antiguo Testamento. Dios no ha terminado con Israel todavía. Hay algunos que creen que la iglesia reemplazó a Israel. No encuentro eso en la Biblia. Dios es fiel. Dios va a ser fiel a la promesa a Abraham. Le va a hacer una nación por toda la eternidad. Todavía viene algo y va a estar en la tierra y va a estar con Israel del Antiguo Testamento, la descendencia de ellos. ¿Y quién más está incluido? Nosotros, la iglesia. Gloria a Dios. Vamos a estar con Israel por toda la eternidad en la tierra nueva, en la ciudad nueva de Jerusalén. Pero todavía está en el futuro. El reino no está sobre la tierra, sobre todas las naciones. La obra del juicio, después de redimir al hombre y reclamar su reino, Dios cumplirá la obra de su juicio. Ya mencionamos, tiene que cumplir su juicio. Tiene que ver el día final cuando Él borra todo el pecado de su creación. El juicio va a caer sobre Satanás y sus ángeles. Y Apocalipsis y Mateo dice que serán echados en el lago de fuego que quedará ahí por toda la eternidad. Eso es algo que no puedo imaginar. Algo más allá de mi entendimiento. Pero Dios tiene que juzgar el pecado. No lo puede sobrepasar. Pero sí estableció un plan desde Génesis para salvar a todos los que responden diciendo, Señor, yo te creo. De manera sincera, nosotros seres humanos agregamos esa palabra, la fe sincera. Pero para Dios es fe nomás. Él sabe quién le cree. De verdad, agregamos esa palabra. Pero Dios sabe. ¿Quién es el que dice del corazón, de la profundidad de su ser, te creo, Señor? Yo te creo. Tú lo dices, tú me das una promesa, yo te creo. Y Dios responde, salvándolos. Pero los que no responden así, tienen que juzgar. No puede dejar ningún pecado entrar en la eternidad, en el cielo. También el juicio de los seguidores de Satanás tiene que juzgar.
Después del milenio, los muertos malos serán levantados y juzgados. Y quizás eso es el versículo más trágico en toda la Biblia. Ese momento no ha ocurrido todavía. Quizás es el versículo más triste en toda la, porque ahí termina la eternidad de los que no quieren seguir a nuestro Dios. El versículo más trágico. Y no tiene que hacer así porque Dios ha provisto, ha hecho un plan. Pero va a haber gente que no va a querer. Después de eso, sigue la limpieza de la tierra. En Apocalipsis se encuentra, la tierra se va a limpiar por fuego en preparación para un cielo nuevo y una tierra nueva, donde no va a haber corrupción, no va a haber pecado, no va a haber rebelión. Ahí, eso es nuestro futuro. Muchas veces hablamos del cielo como si fuera algún lugar que no conocemos todavía, pero la verdad es que vamos a vivir por toda la eternidad en la tierra nueva, en la ciudad nueva de Jerusalén. Y nuestro Dios va a ser la luz, no va a haber necesidad de sol ni luna, porque Dios va a ser nuestra luz. A lo mejor ni va a haber electricidad, no va a haber necesidad. Gloria a Dios, que venga Jesús. Anhelo ese día a pasar toda la eternidad con cada uno de ustedes que creen. Resumen del plan. Este plan que vemos ahora comenzó con una maldición. Y desde Génesis, y vemos las consecuencias todos los días de nuestra vida. Y Dios hizo un plan para que encontremos un día su creación sin maldición. Y está obrando en eso. El plan de Dios para los siglos es borrar la maldición, hacer algo perfecto otra vez. Y nosotros vivimos, la iglesia digo, vivimos entre la primera venida y la segunda venida. Venimos entre las dos venidas de Cristo. Fue rechazado y podemos darle gracias a Dios porque sin el rechazo de los judíos no estaría la iglesia en la época donde vivimos nosotros. Somos parte de eso, somos el cuerpo de Cristo y esperamos la segunda venida cuando no va a haber otras opciones. Va a venir, no va a venir como oveja, como cordero, va a venir como juez, como rey. Y nadie va a dudar. Todos van a saber quién es el rey verdadero del universo. Estamos participando nosotros en el reino de Dios, pero estamos esperando la consumación plena. Sí estamos. El reino de Dios está en nosotros por el Espíritu Santo. Nos sometemos a la autoridad de nuestro Dios y vivimos en eso. Dios sí tiene un plan soberano. En la vista de la incertidumbre y la mala fortuna, los cristianos pueden tener la confianza de que Dios tiene control de todo. Muchas veces tenemos miedo en este mundo y Dios es fiel para hacernos reconocer. Él tiene un plan, lo comenzó en Génesis y lo va a terminar cuando se cumplen todos los detalles de la revelación de Apocalipsis. Podemos confiarle. Tiene un plan. No empezó a revelar su plan con Jesús. Empezó a revelar su plan desde Génesis. Y ha seguido plan A, todavía está en marcha. Plan A comenzó en Génesis y va a terminar en el futuro todavía. Y no vamos a vivir en esta ciudad como está en la pantalla, a Jerusalén en la tierra. Va a ser mucho mejor. Apocalipsis realmente dice que va a ser una ciudad
1500 millas de ancho, de largo y de alto. Imagínense. Es casi imposible imaginar, pero va a ser increíble. Y va a haber una mansión para cada uno. Va a haber espacio. Me invitas a tu lugar cuando estamos ahí y te invito. Y pasamos toda la eternidad juntos. Ahí está el resumen de lo que vamos a ver en los próximos 11 semanas. Vamos a ver el resumen del Antiguo Testamento y en la segunda sesión comenzamos con Génesis, pero ahora vamos a tomar un break y vamos a darles una media hora para tocar las preguntas que tienen en las notas y busque las preguntas que te aplican mejor para dialogar entre ustedes. Y empezar a seguir en esas aprendiendo juntos y entendiendo lo que Dios tiene para ti.